Limpió el hangar de su padre tras su muerte, pensando que solo estaba lleno de trastos viejos. Pero cuando levantó la pesada cubierta, se quedó sin aliento. Lo que se escondía debajo cambió todo lo que creía saber sobre su padre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La carretera que conducía a Catherine Miller de vuelta a la tierra de su padre se extendía como una línea polvorienta entre colinas áridas y planicies abrasadas. Era un camino que parecía no tener principio ni fin, una cinta gris que cortaba el desierto de Arizona en dos mitades idénticas, ambas desoladas y hermosas a su manera. El aire vibraba bajo el sol de la tarde, y cada kilómetro que avanzaba dejaba atrás los restos del mundo que conocía, acercándola a un silencio antiguo que parecía haber estado esperándola. En el asiento del copiloto, una pequeña caja descansaba envuelta en una sombra. Dentro, los objetos personales de su padre: un reloj, un anillo y una placa militar desgastada por los años. No los había tocado desde el funeral. Cada vez que su mirada se detenía en esa caja, sentía un nudo formarse en la garganta. No era solo una reliquia de lo perdido, sino una presencia, un eco contenido en metal y polvo. El reloj había marcado el ritmo de sus días. El anillo había sellado promesas que ella nunca conoció. Y la placa era testimonio de un tiempo del que él jamás hablaba. El horizonte se abría sin límites, y el cielo, inmenso y pálido, parecía observarla con la misma indiferencia con la que observa el paso de los años. El viento arrastraba un olor a tierra seca y sal, mezclado con el perfume distante de la salvia. En aquel espacio vacío, el recuerdo se volvía un sonido persistente, casi físico, el rumor de un motor, la vibración de hélices invisibles que parecían resonar en el aire cada vez que su mente se desviaba hacia el pasado. Habían pasado más de 10 años desde que había visto aquella casa por última vez. Y ahora, tras su muerte, el regreso no era una elección, sino una deuda que había postergado demasiado tiempo. Cuando las primeras sombras del atardecer comenzaron a alargarse, el paisaje cambió. La carretera se estrechó, las colinas se abrieron en una llanura color cobre, y en el borde de esa extensión inmóvil apareció la silueta de la vieja propiedad. La casa, baja y cansada, se inclinaba ligeramente hacia un costado, como si el viento la hubiera ido empujando durante años. Detrás, a cierta distancia, se alzaba la forma oscura del hangar. Su techo, de láminas corroídas, reflejaba la luz del sol poniente en destellos rojos, como si aún respirara fuego. El aire alrededor parecía más denso, cargado de una quietud que dolía. Catherine detuvo el coche frente al porche. El chirrido de los frenos sonó desentonado, como una nota ajena en una melodía antigua. Durante un largo momento no se movió. Solo miró el horizonte y el polvo que aún flotaba detrás de su vehículo. Bajó con lentitud, sintiendo cómo la tierra cedía bajo sus botas. El viento sopló desde el oeste, arrastrando un remolino de hojas secas que se deshicieron en el aire antes de tocar el suelo. Todo estaba en silencio, salvo por el susurro del viento contra el metal. El olor a óxido y a aceite viejo llenó el aire, familiar y extraño al mismo tiempo. Recordó el sonido de las herramientas, el zumbido constante de los motores, el murmullo de su padre hablando solo mientras ajustaba válvulas o limpiaba piezas diminutas con una paciencia infinita. Recordó también el brillo en sus ojos cuando hablaba del cielo, de la libertad, de las máquinas que podían tocarla. Entró en la casa. El aire interior estaba denso, inmóvil, como si se hubiera detenido en el mismo instante en que él se marchó. El suelo crujió bajo sus pasos. En la mesa junto a la ventana descansaban tazas aún manchadas de café seco, un cenicero con colillas apagadas hacía años y un montón de papeles amarillentos. El olor a tabaco, metal y grasa se mantenía intacto, como una huella de su existencia. En los estantes, los libros seguían en su sitio. Manuales de mecánica, aerodinámica y física del vuelo, todos con anotaciones diminutas en los márgenes. Era como si su padre hubiera vivido dentro de un orden invisible, una lógica secreta que solo él entendía. En una esquina, su silla preferida permanecía frente a la ventana, con el tapizado gastado donde reposaban sus manos. Catherine caminó despacio por el pasillo, observando los rastros de una vida detenida. Cada detalle,
Cada mancha era una reliquia. En el dormitorio, su chaqueta de cuero colgaba todavía del respaldo de una silla. Al tocarla, sintió la rigidez de la tela endurecida por el tiempo y un olor leve a gasolina y sol. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. Por un momento el silencio fue tan profundo que creyó escuchar la respiración de alguien en la habitación contigua. Era el eco de una presencia que se negaba a desaparecer. El sonido del teléfono rompió el silencio. El timbre sonó como un golpe seco en el aire. En la pantalla, el nombre de su tío. Dudó antes de responder, pero al final deslizó el dedo sobre el aparato. La voz llegó sin saludo, rápida, práctica, sin espacio para la emoción. Le preguntó si había llegado, si había visto el terreno, si había pensado en vender. No esperó respuesta antes de insistir en lo mismo, que lo mejor era derribar el hangar, limpiar la propiedad y cerrar ese capítulo antes de que las deudas los alcanzaran. Tu padre fue un hombre terco, Kat, dijo su tío, con un tono que mezclaba desprecio y lástima. Vivió para sus máquinas y murió con ellas. No dejes que sus fantasías te arrastren. Ella escuchó en silencio, mirando por la ventana el contorno del hangar que se recortaba contra la luz moribunda del día. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, firme. Me encargaré de todo. Luego colgó. La noche cayó rápido sobre el desierto. Las estrellas comenzaron a brillar una a una, tan frías que parecían cortar el aire. Catherine encontró una botella casi vacía de whisky en la cocina y vertió un poco en un vaso desportillado. El primer trago le quemó la garganta, pero el fuego en el pecho le devolvió cierta claridad. Se sentó junto a la ventana, observando la silueta del hangar bajo la luna. Su mente viajaba entre recuerdos sueltos, su padre dibujando alas en servilletas, el olor a metal caliente, el murmullo de un motor al arrancar. Y sobre todo, aquella frase que él repetía cuando ella era niña y no comprendía sus obsesiones. La libertad siempre necesita alas. El reloj de pared marcó las 11. El tic-tac se volvió insoportable. Buscando distraerse, se levantó y recorrió de nuevo la casa. En el despacho encontró un cajón que se resistía a abrirse. Tiró con fuerza y su contenido se esparció por el suelo. Cartas antiguas, fotografías, recibos y un sobre pequeño, cerrado con su nombre escrito a mano. La tinta se había corrido un poco, pero el trazo era inconfundible. Sintió como el pulso se aceleraba, rompió el sello con cuidado y desplegó la hoja que había dentro. Solo una frase. No abras el hangar hasta que estés lista para ver el cielo con mis ojos. Leyó las palabras una y otra vez, esperando entender. Pero el significado no llegaba. ¿Era una advertencia, una metáfora, un mensaje literal? La caligrafía era firme, sin temblor, escrita con la certeza de quien sabe que algún día será leída. Dobló la hoja y la guardó en el bolsillo. El papel parecía tener un calor propio, como si conservara la energía de la mano que lo escribió. El viento aumentó su fuerza. La casa crujía, las ventanas vibraban. Catherine salió al porche. El aire estaba helado y el desierto brillaba bajo la luna. A lo lejos, el hangar se levantaba como un animal dormido, con su superficie metálica reflejando un resplandor pálido. Por un instante, creyó escuchar un sonido proveniente de su interior. Un suspiro, un gemido del metal que se contrae, o tal vez algo más. Dio un paso hacia adelante, pero se detuvo. La sensación era intensa, casi física, una mezcla de temor y atracción. Sabía que aquel lugar la estaba llamando. No con palabras, sino con memoria. Volvió al interior y cerró la puerta. En el dormitorio, el silencio se instaló de nuevo, denso y absoluto. Se recostó sin desvestirse, mirando el techo manchado por el tiempo. El papel en su bolsillo parecía arder contra su piel. Cerró los ojos, pero las imágenes no la abandonaron. Las manos de su padre ajustando tornillos, la sombra de sus hombros bajo la lámpara, la puerta del hangar cerrándose lentamente al atardecer. Recordó que una vez, cuando era niña, le preguntó qué guardaba allí dentro. Él había sonreído con esa expresión suya entre divertida y distante, y respondió, solo mi cielo inacabado. El sueño la alcanzó tarde, confuso, lleno de fragmentos. Soñó con el sonido de motores,
con alas extendiéndose bajo la luz del amanecer, con un horizonte que se alejaba cada vez que intentaba tocarlo. Y en medio de todo, una voz, la suya o la de él, susurrando, «Mira el cielo con mis ojos». Se despertó al amanecer con esa frase grabada en la mente, y una certeza que no sabía explicar. El mensaje no era una advertencia, era una invitación. El día comenzaba con una luz fría, metálica. El cielo era una lámina de acero. Se levantó, preparó café en la vieja cafetera y observó el vapor ascender como un fantasma. Desde la ventana, el hangar se veía distinto, menos sombrío, más expectante. El sol naciente iluminaba su techo y hacía brillar la cerradura del candado como un pequeño punto de fuego. Catherine apoyó la mano en el vidrio y, sin saber por qué, sonrió. Sabía lo que haría. No por curiosidad ni por deber, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo la estaba esperando. El viento del amanecer trajo consigo un olor a metal, a aceite, a pasado. En ese momento, Catherine comprendió que el mensaje de su padre no hablaba de máquinas ni de secretos. Hablaba de herencia, de legado, de mirar el mundo con la misma hambre de infinito con la que él lo había mirado. Salió al porche con el café en la mano y respiró profundamente. El aire era frío y limpio. Frente a ella, el hangar relucía como una promesa. El día apenas comenzaba, y ya sentía que el destino la había alcanzado. El sol ascendió un poco más, iluminando la tierra agrietada y los restos de maleza que rodeaban el terreno. Un coyote cruzó a lo lejos, su silueta breve y silenciosa contra la luz. Catherine lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre las rocas. Luego volvió a fijarse en el hangar. Sabía que no podría esperar mucho más. El candado brillaba bajo la luz del sol, un ojo metálico observándola, y mientras el viento agitaba su cabello, entendió que aquel lugar, tanto tiempo temido, era el umbral de una historia que apenas comenzaba. El café se enfrió en sus manos, pero ella no se movió. Permaneció allí, mirando hacia el horizonte, hasta que el calor del día comenzó a levantarse desde el suelo. La casa detrás de ella parecía dormida, pero el hangar, inmóvil y silencioso, respiraba. Y en esa respiración metálica, profunda y paciente, Catherine Miller escuchó algo que reconoció de inmediato. El pulso de su propio corazón, latiendo al compás del viento. Y así, bajo el cielo inmenso del desierto, comprendió que el regreso no era el final de una historia, sino su principio. El hangar la esperaba, y ella ya no tenía intención de seguir huyendo del cielo. El amanecer llegó despacio, como si temiera despertar lo que dormía en la vasta extensión del desierto. El aire estaba inmóvil, apenas alterado por el roce de las hierbas secas que se inclinaban con el primer soplo del viento. Catherine se levantó temprano, aunque no había dormido más de unas horas. El café que preparó sabía a metal y soledad, pero lo bebió igual, mirando desde la ventana el reflejo dorado del sol sobre el techo del hangar. La estructura parecía viva, respirando con lentitud, exhalando vapor de recuerdos. Todo en ella tenía un propósito. Las sombras que se alargaban en la tierra, las bisagras oxidadas, la cadena que colgaba como una serpiente dormida. Guardó el sobre con la nota de su padre en el bolsillo de la chaqueta. El papel estaba arrugado y blando por haberlo tocado tantas veces, pero seguía conservando el mismo peso simbólico, como si las palabras escritas en él no hubieran perdido su fuerza. No abras el hangar hasta que estés lista para ver el cielo con mis ojos. Repitió la frase en voz baja mientras salía al porche. El viento soplaba desde el norte, arrastrando el olor a tierra caliente y salvia, y con él venía algo más, una vibración leve, una sensación de llamado que parecía provenir de aquella construcción solitaria al otro extremo del terreno. Cruzó el patio con pasos lentos, sintiendo cómo el polvo se levantaba y se adhería a sus botas. Cada metro que la separaba del hangar se hacía más denso, como si caminara contra una corriente invisible. El sol subía rápido, quemando el horizonte, y el metal del candado relucía como una estrella. Cuando estuvo frente a las enormes puertas, se detuvo. El silencio era absoluto. Solo podía oír su propia respiración y el golpeteo de su corazón. Extendió la mano y tocó el metal frío. La cadena vibró ligeramente, como si respondiera a su contacto.
El candado estaba cubierto de polvo y óxido, pero aún firme, aferrado al presente como un guardián. Sacó el manojo de llaves que había encontrado la noche anterior en el escritorio de su padre. Eran muchas, todas antiguas, algunas deformadas por el uso. Las sostuvo un momento en la palma de la mano, recordando cómo él solía colgarlas del cinturón, con un sonido metálico que marcaba su paso por la casa. Probó la primera, luego otra. Ninguna encajaba. El sudor le resbalaba por la frente. En la tercera vuelta de la llave sintió un leve clic. El sonido fue tan nítido, tan profundo, que la sobresaltó. Retiró el candado y la cadena cayó al suelo con un estrépito seco que pareció resonar más allá del aire, en algún lugar dentro de su propio pecho. Empujó las puertas con ambas manos. El metal resistió, protestando con un chirrido prolongado, hasta que cedió lentamente. Una bocanada de aire viejo, saturado de polvo, aceite y tiempo, se escapó del interior como un suspiro. Catherine retrocedió un paso, no por miedo, sino por respeto. Había abierto una tumba o un templo. Aún no sabía cuál de los dos. El interior del hangar estaba sumido en penumbra. La luz del sol se filtraba a través de los huecos del techo, dibujando columnas doradas que descendían hasta el suelo. En esas columnas, las partículas de polvo flotaban como motas de ceniza suspendidas en el aire. Avanzó despacio, dejando que sus ojos se acostumbraran a la semioscuridad. A su alrededor se alzaban estantes cubiertos con herramientas, piezas de motores, latas de aceite y cajas etiquetadas con letras que apenas se distinguían. Todo estaba organizado con una precisión casi obsesiva. No había desorden, solo silencio y polvo. En el centro, dominando el espacio, se levantaban dos formas imponentes, cubiertas con lonas gruesas. La primera, más pequeña, tenía curvas que su intuición reconoció antes que su mente. La segunda era más grande, de líneas más tensas, más modernas, como si perteneciera a una época diferente. Se acercó a la primera. El corazón le latía con fuerza, y sus dedos temblaban mientras sujetaban el borde de la lona. La tela estaba endurecida por el tiempo, quebradiza. Tiró de ella con un movimiento firme. Una nube de polvo se elevó, brillando bajo los rayos del sol. Durante un segundo no pudo ver nada. Luego, la forma bajo la lona emergió, reluciente, perfecta en su inmovilidad. Frente a ella se erguía un P-51 Mustang, el legendario caza de la Segunda Guerra Mundial. El metal, opaco pero intacto, reflejaba los haces de luz como si respirara. En el fuselaje, aunque desgastadas, aún podían leerse unas palabras pintadas en letras blancas. Lucy's Fire. El nombre le pareció un latido antiguo. Recordó vagamente haber escuchado esa frase cuando era niña, pronunciada por su padre con un tono entre orgullo y nostalgia. Dio un paso hacia adelante. El olor a cuero y gasolina vieja la envolvió. Las hélices estaban detenidas, pero el avión no parecía muerto. Había en él una energía contenida, una quietud expectante, como si aguardara una orden para volver a moverse. Caminó alrededor del fuselaje, pasando la mano por la superficie. El metal estaba frío al tacto, pero firme, pulido con paciencia. No había señales de abandono. Incluso las juntas parecían lubricadas, y las tuercas brillaban bajo la capa de polvo. En la cabina, a través del vidrio opaco, distinguió el asiento cubierto de cuero y los instrumentos de control, alineados con exactitud. Era un avión en condiciones de volar, y sin embargo, su padre nunca había mencionado nada así. ¿Cómo lo había conseguido? ¿Cómo lo había escondido durante tantos años? Giró hacia la segunda lona. A diferencia de la primera, esta parecía tensarse sobre algo más anguloso, más extraño. El aire se volvió más pesado. La tela estaba sujeta con correas. Las desató una por una, con la sensación de estar desatando un secreto que llevaba demasiado tiempo atrapado. Cuando la última correa cayó, tomó el borde del lienzo y lo levantó. La lona se deslizó lentamente, arrastrando consigo una cascada de polvo. Lo que apareció ante sus ojos la dejó sin aliento. No era un avión que reconociera. Su diseño era distinto a cualquier cosa que hubiera visto. Tenía el cuerpo estilizado de un jet moderno, pero con proporciones más ligeras, casi elegantes.
Las alas se extendían con un ángulo perfecto, como si hubieran sido trazadas por un matemático y un artista al mismo tiempo. La cabina, de vidrio oscuro y líneas aerodinámicas, brillaba tenuemente bajo la luz. El material del fuselaje no parecía aluminio. Tenía un brillo suave, casi orgánico, que cambiaba de tono según el ángulo. Cerca del cockpit, pintadas con trazo preciso, dos letras blancas destacaban sobre el metal. Se quedó inmóvil. Sintió que el aire le faltaba. No podía apartar la vista de esas iniciales. Las conocía demasiado bien. Eran las suyas. La sorpresa dio paso al desconcierto. Retrocedió un paso, luego otro, observando el conjunto. Era imposible que aquello fuera una coincidencia. Su padre había construido esa máquina para ella, o al menos pensando en ella. El pensamiento la atravesó como una descarga eléctrica. ¿Por qué? ¿Qué significaba? Avanzó hacia la cabina. A través del vidrio, vio un interior inacabado, con cables aún sin conectar y paneles abiertos. No era una máquina completa, pero su estructura era impecable. Lo que la impresionó no fue la sofisticación técnica, aunque era evidente, sino la intención. Había en ese diseño una humanidad extraña, un deseo de trascender el tiempo. No era un avión de guerra ni de exhibición. Era una idea materializada, una promesa que aún esperaba cumplirse. Catherine sintió que algo cambiaba dentro de ella. Todo lo que había creído saber sobre su padre comenzó a desmoronarse. Lo habían llamado soñador, excéntrico, incluso loco. Pero lo que veía ante sus ojos no era locura, era visión, era genio. Caminó hacia la mesa de trabajo que se hallaba al lado. Allí encontró una hilera de cuadernos apilados cuidadosamente bajo una lona pequeña. Los tomó con manos temblorosas. Las tapas estaban gastadas, las hojas amarillentas, pero la caligrafía en su interior seguía firme. Comenzó a leer. Fórmulas, diagramas, cálculos de resistencia, notas sobre flujos de aire y mezclas de combustible. Entre esas líneas de precisión matemática aparecían frases dispersas escritas con un trazo más libre. No entenderán lo que estoy construyendo. No es para ellos, es para el cielo. En otra página las palabras, terminará lo que yo empecé. Las letras la golpearon con una fuerza que la hizo cerrar el cuaderno de golpe. Lo sostuvo contra su pecho y respiró hondo, sintiendo que cada palabra se transformaba en un latido. Cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, vio a su padre inclinado sobre el banco de trabajo, trazando líneas con lápiz, midiendo piezas, probando motores. Lo oyó hablarle a la máquina, no como a un objeto, sino como a un ser vivo. Lo recordó diciéndole una vez que las alas eran el intento humano más puro de tocar lo inalcanzable. Ahora entendía que no hablaba solo de vuelo, hablaba de fe. Pasó el resto de la tarde explorando el hangar. Cada rincón ofrecía una historia. Herramientas ordenadas por tamaño, frascos con tornillos etiquetados, maquetas a medio construir. Todo respiraba su presencia. Cuando el sol comenzó a descender, la luz dorada entró por los huecos del techo e iluminó los dos aviones al mismo tiempo. Uno, dorado y viejo, representaba el pasado. El otro, pálido y nuevo, el futuro. La escena tenía algo sagrado, como un altar. Catherine se quedó quieta entre ambos, sintiendo que estaba en medio de dos mundos, el de su padre y el suyo. El aire cambió de tono con el ocaso. Los sonidos del desierto regresaron. El canto de un grillo, el ulular lejano de un coyote. El calor comenzó a disiparse, y el metal de las paredes exhaló su último suspiro de temperatura. Catherine dio un último vistazo al hangar antes de cerrar las puertas. No volvió a colocar la cadena. El candado quedó colgando, abierto, moviéndose suavemente con el viento. Ya no era un límite, sino una invitación. Mientras caminaba hacia la casa, el cielo se tornaba violeta. En la distancia, el hangar se dibujaba como una silueta negra contra el resplandor del atardecer. Cada paso que daba levantaba una pequeña nube de polvo que el viento se encargaba de borrar enseguida. Pensó en su padre, en las horas que había pasado allí solo, construyendo sueños que nadie más comprendía. Y por primera vez no sintió tristeza, sintió orgullo. Encendió una lámpara en la cocina y sirvió un poco de agua. En la mesa extendió los cuadernos y los dispuso con cuidado.
uno junto a otro. Las sombras danzaban sobre las páginas. Volvió a leer la frase escrita en el primero. EM terminará lo que yo empecé. Ahora sabía lo que significaba. No era una orden. Era una entrega, un testamento. Su padre no había querido que ella lo reemplazara, sino que lo continuara. Que entendiera el porqué detrás de sus obsesiones. Salió de nuevo al porche antes de dormir. El aire estaba más frío, y la luna, casi llena, derramaba una luz blanca sobre el desierto. A lo lejos, el hangar parecía brillar desde dentro, como si guardara una vida que no podía apagarse. Durante un instante creyó escuchar algo, un murmullo leve, el eco de un motor que no existía, el sonido del aire moviéndose dentro de un sueño. No se asustó, sabía que era su padre, o lo que quedaba de él, vigilando su descubrimiento. Volvió adentro, pero dejó la puerta del porche abierta. El viento entraba y salía, trayendo consigo el olor del aceite y la tierra. Se recostó en el sofá, con uno de los cuadernos apoyado sobre el pecho. Mientras el sueño la vencía, pensó que quizá, después de todo, la herencia que su padre le había dejado no estaba hecha de dinero ni de tierra, sino de fe. Fe en algo tan simple y tan imposible como el vuelo. Y así, con los ojos cerrados, escuchando el silbido del viento que pasaba por las rendijas de la casa, Catherine Miller comprendió que lo que había detrás de aquellas puertas no era solo un secreto mecánico. Era un mensaje, una confesión y una promesa. Una herencia hecha de metal, amor y cielo. Y mientras el desierto dormía bajo la luna, ella supo que nada volvería a ser igual. El amanecer siguiente trajo consigo un aire más cálido y un silencio distinto. Un silencio que no era vacío, sino expectante, como si la tierra misma aguardara la continuación de algo que había comenzado en el instante en que Catherine había abierto las puertas del hangar. Dentro de la casa, el olor del café recién hecho se mezclaba con el polvo del día anterior y con el perfume persistente del aceite que aún impregnaba su ropa. La noche había pasado en vela, con las imágenes del día anterior repitiéndose una y otra vez en su mente. El brillo metálico del Mustang, las líneas imposibles del avión inacabado, las iniciales blancas sobre el fuselaje y, sobre todo, las palabras en los cuadernos de su padre. EM terminará lo que yo empecé. Había leído esa frase tantas veces que ya no necesitaba verla para recordarla. Se había grabado en su pensamiento con la misma nitidez que el sonido del motor en las viejas grabaciones que aún no había escuchado. Se sentó en la mesa de la cocina con uno de los cuadernos abiertos. La caligrafía era firme, paciente, casi artística. Las primeras páginas estaban llenas de cálculos, fórmulas y anotaciones técnicas. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más personales se volvían las notas. Entre los esquemas de motores y los diagramas de alas, aparecían frases que parecían extraídas de un diario íntimo, más que de un manual de ingeniería. El vuelo no es una conquista, había escrito él, sino la redención de la caída. En otra página, las líneas se interrumpían por completo para dar lugar a un pequeño dibujo de un pájaro, y junto a él, el esqueleto de una estructura de ala. Catherine recorrió con los dedos las marcas del lápiz, como si quisiera seguir el mismo pensamiento que había guiado la mano de su padre. Sintió una mezcla de ternura y asombro. El hombre al que todos habían llamado obstinado y solitario había sido en realidad un poeta escondido detrás de los planos y las herramientas. Siguió leyendo, avanzando hacia los años más recientes. Las notas se volvían más dispersas, menos ordenadas, como si la mente que las escribía hubiera empezado a caminar entre dos mundos, el de la razón y el de la memoria. Había párrafos donde hablaba del sonido del viento, del olor del combustible, del peso del silencio antes de que un avión despegara. Cuando el aire deja de ser aire y se convierte en soporte, se revela el misterio del vuelo, decía en una de las últimas páginas. Pero lo que más la conmovió fue encontrar repetido su nombre, sus iniciales, en distintos lugares del cuaderno. EM entenderá esto algún día. Si termina lo que yo no pude, comprenderá por qué me quedé. Cada vez que leía esas palabras, sentía un temblor en el pecho, una emoción que la obligaba a cerrar los ojos para no llorar. Decidió revisar el resto del material.
En una de las estanterías del fondo del hangar, donde la luz entraba en finas líneas oblicuas, encontró una caja de madera sellada con clavos antiguos. La bajó con cuidado y la abrió con una palanca. Dentro había fotografías apiladas, cartas y mapas. Las fotografías mostraban a su padre mucho más joven, de pie junto a otros hombres, vestidos con uniformes de vuelo. En una de ellas, el sol reflejaba en los lentes de los pilotos y en la carrocería de un avión similar al Mustang. En el reverso de una de las fotos, en una letra más temblorosa, leyó Flight Division 17, 1948. Frunció el ceño. Sabía que su padre había trabajado con motores durante años, pero jamás había mencionado pertenecer a ninguna división de vuelo. Aquella foto lo mostraba no como mecánico, sino como piloto. En la imagen su expresión era distinta. No la del hombre cansado que recordaba de su vejez, sino la de alguien que se sentía en casa, rodeado de aquello que amaba. Debajo de las fotografías había varios sobres amarillentos, con sellos militares. No se atrevió a abrirlos de inmediato. Había algo casi sagrado en la manera en que estaban ordenados, como si su padre los hubiera dejado así a propósito, esperando que ella los encontrara. A un costado de la caja halló un tubo de cuero. Lo desenrolló y extrajo un conjunto de planos perfectamente conservados. Extendió uno sobre la mesa de trabajo y contuvo la respiración. Era el diseño completo del Mustang, con cada tornillo, cada alerón, cada pieza marcada con precisión. A su lado, otro plano mostraba algo diferente. El avión híbrido, el que aún reposaba bajo la penumbra del hangar. Era más detallado, más ambicioso. En una esquina, escrita en tinta roja, una frase breve resumía toda una filosofía. El puente entre eras debe ser humano. Catherine se quedó mirando esa frase durante un largo rato. Su padre no había querido construir solo máquinas. Había querido unir tiempos, conectar el pasado con el futuro. En su mente comenzó a surgir una imagen. El Mustang como la memoria, el prototipo como la esperanza, y ella como el lazo que los unía. Su respiración se aceleró, como si de pronto entendiera el sentido completo del mensaje. Él no había estado aferrado al pasado, como todos decían. Había estado construyendo algo que trascendía las fechas y los límites de su época. No buscaba regresar, sino avanzar. Y ahora, sin saberlo, ella había heredado esa tarea. En el banco de trabajo había una pequeña grabadora cubierta de polvo. Al lado, una caja con varias cintas etiquetadas con fechas y anotaciones. Escogió una al azar. Test log, April 1983. Colocó la cinta en el reproductor y presionó el botón. El motor zumbó débilmente antes de ceder al sonido de una voz. Era la voz de su padre, más joven, más firme. Registro de prueba número 3. Motor encendido, presión estable, temperatura de admisión, 68 grados. Una pausa. Luego, el rugido distante de un motor arrancando. El sonido llenó el hangar con una intensidad tan viva que por un momento pareció que el avión volvería a moverse. «Responde bien. El equilibrio es perfecto», continuaba él, hablando entre respiraciones. Después un silencio, interrumpido solo por el viento. Y de pronto, una risa breve, contenida, pero cargada de felicidad. «Vuela mejor que cualquier cosa que haya construido. Vuela como si tuviera alma». La cinta terminó con un clic seco. Catherine permaneció inmóvil. Sentía que había estado escuchando un diálogo entre dos tiempos, uno de los cuales había esperado años para ser respondido. Rewind, play. Volvió a escucharlo, esta vez con lágrimas en los ojos. La serenidad en la voz de su padre era la de alguien que había encontrado su verdad. Había volado su creación, aunque nadie lo supiera. Había alcanzado lo que buscaba. El mundo lo había ignorado, pero el cielo lo había escuchado. Cuando salió del hangar, el sol ya estaba alto y el aire vibraba con calor. En la distancia, un halcón trazaba círculos lentos, sostenido por una corriente invisible. Catherine lo siguió con la vista hasta que se perdió entre las nubes. Sintió una conexión profunda, casi física, con todo lo que la rodeaba. El desierto, el viento, el metal, la luz. Todo formaba parte del mismo lenguaje que su padre había aprendido a hablar con paciencia. Y ahora era su turno de aprenderlo también. De vuelta en la casa, el teléfono sonó de nuevo. Supo quién era antes de contestar.
Su tío no necesitaba anunciarse. Su voz bastaba para llenar el espacio con una frialdad que nada podía suavizar. ¿Qué estás haciendo, Kat? Han pasado días. Deberías estar empacando, no jugando con chatarra. No vas a encontrar oro entre esos fierros viejos. Ella respiró hondo antes de responder. No es chatarra. ¿Entonces qué es? ¿Un santuario? Hubo un silencio tenso. No lo entenderías, dijo ella al fin. Él construyó algo que importa. Escuchó el suspiro exasperado al otro lado. Tu padre fue un buen hombre, pero estaba perdido. No repitas sus errores. Y sin esperar más, colgó. El silencio volvió a llenar la habitación, pero no era incómodo. Era un silencio firme, sólido, como una decisión tomada. Miró por la ventana el perfil del hangar. Sabía que el resto de la familia jamás comprendería lo que había descubierto. Para ellos, su padre había sido un soñador que malgastó su vida en un taller lleno de humo. Pero ella había visto la verdad, y esa verdad era suya ahora. No podía permitir que se perdiera. La tarde se deslizó lentamente hacia el ocaso. Volvió al hangar, encendió la lámpara sobre la mesa y extendió los planos. Los contempló con una calma reverente. Pasó los dedos por los trazos de tinta y por primera vez no sintió miedo ante su complejidad. Sintió propósito. A cada línea, a cada nota, podía escuchar su voz diciéndole que el cielo no pertenecía a los que lo poseían, sino a los que se atrevían a mirarlo. Cuando la luz natural se extinguió, encendió una vieja lámpara de aceite. Su llama pequeña llenó el espacio con un brillo cálido, y las sombras de los aviones se proyectaron sobre las paredes, gigantes, eternas. El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente cerró los cuadernos. Sus manos estaban manchadas de polvo y grasa, pero no le importó. Se sentía extrañamente serena, como si cada descubrimiento hubiera colocado una pieza más en un mosaico que al fin comenzaba a tener sentido. Miró los dos aviones una vez más antes de apagar la luz. El Mustang, con su cuerpo pulido y sus alas anchas, parecía una criatura dormida que soñaba con la guerra y la gloria. El otro, el híbrido, permanecía en penumbra, como una idea aún no nacida. En el espacio entre ambos, ella sintió el pulso de su propia sangre, el eco de dos generaciones que se tocaban sin confundirse. Al salir, el aire de la noche le acarició el rostro. En el cielo, la luna brillaba sobre el desierto con una luz blanca y clara. Catherine levantó la vista, siguiendo las constelaciones que su padre le había enseñado a reconocer de niña. Orión, Casiopeia, el cazador y su presa. Todo seguía igual que entonces, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. En ese instante comprendió que no había venido solo a limpiar una herencia. Había venido a descubrir quién era, y esa búsqueda, lo supo con certeza, apenas estaba comenzando. Cuando se acostó, el sueño llegó rápido, profundo, y en el silencio de la casa, el viento sopló entre las rendijas de las ventanas, llevando consigo un sonido leve, persistente, que parecía venir del hangar. Un rumor metálico, un eco de motor que no moría, como si las máquinas, igual que los recuerdos, se negaran a dejar de respirar. El sol de la mañana cayó sobre el desierto con una claridad nueva, más limpia, como si la luz hubiera sido lavada durante la noche. Catherine se despertó antes del amanecer, con el mismo pensamiento que la había acompañado desde el día anterior. Debía continuar lo que su padre había empezado. No había ya duda ni temor en ella, solo una calma determinación que le daba una sensación de propósito, algo que no sentía desde hacía años. Mientras se vestía, percibía cómo el silencio de la casa se mezclaba con los ecos del viento que llegaban desde el hangar. Esa estructura ya no le parecía una ruina abandonada, sino un corazón dormido que debía volver a latir. Preparó café, lo bebió sin prisa, y al salir al porche el aire frío le golpeó el rostro con la energía de una promesa. El camino hasta el hangar estaba cubierto de polvo y pequeñas piedras. A cada paso, el crujido del suelo le recordaba que esa tierra, tan árida y dura, había sido el escenario de todos los sueños de su padre. Cuando llegó frente a las puertas, el candado seguía colgando, abierto, moviéndose suavemente con el viento. Empujó las hojas metálicas, que chirriaron con un sonido que le resultó casi amistoso, y entró. Dentro el aire tenía ese olor a aceite, hierro y tiempo que ya había aprendido a reconocer
como la respiración misma del lugar. El Mustang y el prototipo seguían allí, cubiertos por una luz oblicua que se filtraba desde las rendijas del techo. Por un momento se quedó quieta, observándolos, como si esperara escuchar una voz. No la oyó, pero sí sintió algo, una especie de impulso interno que la invitaba a acercarse. Encendió la lámpara sobre la mesa y comenzó a revisar las herramientas. Su padre había dejado todo dispuesto con una precisión casi obsesiva. Llaves, destornilladores, piezas ordenadas por tamaño, cajas etiquetadas con números y fechas. Cada objeto tenía un lugar exacto, como si formara parte de un mapa secreto que solo él conocía. Catherine recorrió con la mano las estanterías y se detuvo frente a una caja que no había abierto antes. Dentro encontró pequeños instrumentos de medición, calibradores, tubos de ensayo y al fondo, una libreta distinta a las demás. La abrió. En la primera página, su padre había escrito: «Las máquinas solo viven cuando quien las toca cree en su alma». Esa frase la acompañó todo el día. Decidió empezar con algo pequeño: limpiar el interior del hangar. Sacó trapos, baldes con agua y un cepillo. El polvo se levantaba en nubes doradas, y cada vez que el sol las atravesaba, parecía que el lugar se llenaba de vida. Trabajó sin descanso, limpiando las herramientas, sacando cajas rotas, barriendo el suelo. Con cada movimiento, el aire se volvía más liviano, más respirable, como si el pasado la observara y aprobara en silencio. Al mediodía, cuando se detuvo para beber un poco de agua, su mirada se detuvo en el Mustang. El avión parecía distinto bajo la luz. Sus líneas brillaban con un tono suave, como si el metal respondiera al contacto humano después de tanto tiempo. Recordó entonces los días de su infancia, cuando su padre le pedía que sostuviera la linterna mientras él trabajaba. «No mires el reloj», le decía. «Escucha el sonido. El sonido te dirá si respira bien». Aquella frase que de niña le había parecido un juego, ahora cobraba sentido. Las máquinas, pensó, tienen su propio lenguaje, y si quería entender el legado de su padre, debía aprender a escucharlas. Se acercó al motor del Mustang y abrió el compartimiento. El olor a aceite viejo la envolvió. Revisó los cables, los pistones, las juntas. Sorprendentemente, todo parecía estar en orden. Era como si el avión hubiera sido conservado por un invisible custodio. Por la tarde, el viento empezó a soplar con más fuerza. Afuera, el desierto rugía con su rumor seco, y las sombras se estiraban sobre la arena. Catherine se encontraba revisando los documentos del banco de trabajo cuando un nombre llamó su atención: M. White. Lo había leído varias veces en las notas de su padre, siempre acompañado de comentarios técnicos o cálculos. Comprobar con M. White. MW confirma resultados. Se preguntó quién sería. Buscó en una vieja guía telefónica que aún colgaba junto a la puerta, y para su sorpresa, encontró un número con esa inicial. No pensó demasiado. Tomó el teléfono, marcó y esperó. Tras varios tonos, una voz ronca respondió al otro lado. «¿White?», preguntó ella insegura. «Sí», respondió el hombre, con una lentitud que revelaba desconfianza. «Soy Catherine Miller, la hija de Jack Miller». Hubo un largo silencio, lo bastante largo como para que creyera que la línea se había cortado. Luego, la voz volvió, más suave, cargada de una emoción contenida. «Pensé que nunca escucharía ese nombre otra vez». Catherine explicó brevemente quién era, lo que había encontrado, el hangar, los aviones. El hombre no interrumpió. Cuando terminó, hubo un suspiro. «Tu padre fue el mejor de nosotros», dijo finalmente. «El único que creía que el vuelo no era un trabajo, sino una forma de vida. Ven mañana. Tengo algo que debes oír». La dirección que le dio estaba a unos 40 kilómetros al norte. A la mañana siguiente, Catherine condujo su viejo coche por una carretera secundaria que se perdía entre colinas secas y huellas de caminos olvidados. La casa de White era una construcción modesta, de madera, con un porche hundido y una bandera descolorida ondeando apenas. Cuando salió a recibirla, ella se sorprendió de su aspecto. Un hombre delgado, con la piel curtida por el sol y el cabello completamente blanco. Caminaba despacio, pero sus ojos, de un azul agudo, tenían una claridad inquietante. «Eres igual a él», murmuró mirándola con detenimiento.
Mismo paso, misma mirada. La invitó a pasar. El interior de la casa olía a madera y a queroseno. En una estantería había fotografías enmarcadas. Aviones, hangares, hombres con trajes de vuelo. En una de ellas, reconoció a su padre, más joven, riendo junto a White. Estuvimos juntos en todo, dijo el anciano. En los experimentos, en los vuelos, en las decepciones. La mayoría nos creía locos, pero él sabía algo que los demás no. No quería solo construir máquinas. Quería construir un puente entre lo que el hombre era y lo que podía ser. Hablaron durante horas. White le contó sobre los primeros intentos de su padre, los accidentes, los fracasos, los descubrimientos. Le habló del híbrido, el avión que había diseñado para combinar la elegancia del pasado con la potencia del futuro. Decía que cada tornillo debía tener sentido, recordó el anciano, que si un motor podía latir, entonces debía hacerlo con un propósito. Cuando Catherine le contó lo que había encontrado en el hangar, él cerró los ojos y sonrió. Sabía que dejaría algo para ti. No hacía más que hablar de ti en sus últimos años. Decía que eras la única que entendería por qué había hecho todo eso. A la tarde, antes de irse, White le mostró un cuaderno con anotaciones suyas y de su padre. Había diagramas que coincidían con los que ella había visto en el taller, pero también comentarios personales, recuerdos de vuelos de prueba, reflexiones sobre la libertad. En una página su padre había escrito: «No olvides enseñar a escuchar el sonido antes que el resultado». White le entregó el cuaderno sin decir palabra. «Te servirá más a ti que a mí», fue lo único que añadió. Catherine regresó al anochecer. El cielo se había tornado violeta, y el primer brillo de las estrellas se reflejaba en las láminas del hangar. Entró sin encender la luz. El aire dentro era fresco, cargado de ese aroma metálico que ahora reconocía como una especie de perfume familiar. Se acercó al Mustang y pasó la mano por el fuselaje. Las palabras «Lucy's Fire» brillaron con un resplandor tenue. Abrió la cabina y por un momento se sentó en el asiento del piloto. Las manos le temblaban. Los controles frente a ella estaban intactos. Colocó los pies sobre los pedales, imaginando el rugido que llenaría el aire cuando el motor despertara. Al día siguiente, White llegó en su viejo camión, con herramientas, cables y una caja de metal. «No podía dejarte hacerlo sola», dijo simplemente. Empezaron a trabajar juntos desde temprano. El anciano se movía con lentitud, pero cada gesto suyo era preciso. Ella lo observaba, aprendiendo sin necesidad de palabras. Revisaron válvulas, cambiaron mangueras, ajustaron conexiones eléctricas. El sol caía a plomo sobre el techo, pero dentro del hangar el tiempo parecía suspendido. Cada golpe de llave, cada chasquido de metal, era una conversación silenciosa entre dos generaciones. Cuando el motor finalmente estuvo listo para probarse, el sol ya estaba cayendo. White asintió. «Adelante», dijo. Catherine giró la llave de encendido. El primer intento fue un fracaso. El segundo también. En el tercero, un rugido profundo sacudió el aire. El suelo vibró. Una nube de polvo se levantó, y las paredes del hangar devolvieron el sonido como un eco multiplicado. Catherine sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. White reía, con lágrimas en los ojos. «Ella vive», murmuró. Durante varios minutos dejaron que el motor rugiera. Era un sonido grave, poderoso, casi animal. El aire olía a combustible y metal caliente. Catherine cerró los ojos y escuchó, y en ese rugido creyó oír la voz de su padre, no como un recuerdo, sino como una presencia viva. Cuando apagó el motor, el silencio que siguió fue tan absoluto que dolía. White se acercó y apoyó una mano en su hombro. «Ahora entiendes», dijo. Esa noche Catherine permaneció sola en el hangar. El aire aún vibraba con el eco del motor. Se sentó en el suelo junto al avión y levantó la vista al techo, donde se filtraba la luz de la luna. No había duda en su mente. Ese era el camino. No se trataba de reparar una máquina, sino de restaurar una memoria. Y mientras el viento del desierto soplaba entre las rendijas, llevando consigo el aroma del aceite y la tierra, supo que su padre no estaba tan lejos. Estaba allí, en cada pieza, en cada sonido,
en cada fragmento de metal que había tocado con sus manos. El amanecer la encontró dormida junto al avión, con una sonrisa leve en el rostro. Afuera el desierto despertaba con la luz del día, y en el interior del hangar el aire olía nuevamente a vida. El renacimiento había comenzado. El amanecer llegó silencioso, extendiendo su luz dorada sobre la inmensidad del desierto. El aire era fresco, inmóvil, y en esa quietud había algo solemne, como si el día esperara a que ella diera el primer paso. Catherine se levantó cuando el horizonte apenas comenzaba a teñirse de un tono anaranjado, y por un momento se quedó quieta frente a la ventana, observando cómo la sombra del hangar emergía lentamente entre la penumbra. El corazón le latía despacio, pero con fuerza, como si cada golpe marcara el pulso de algo más grande que su propia existencia. Aquella jornada no sería como las demás. Lo supo con la certeza absoluta de quien reconoce el peso del destino. Encendió la cafetera y esperó en silencio, mirando cómo el vapor ascendía en espirales que se deshacían al contacto con el aire. En la mesa, los cuadernos de su padre permanecían abiertos, y sobre ellos descansaba la vieja llave de encendido del Mustang. La había limpiado la noche anterior, hasta que el metal volvió a brillar. La sostuvo un instante entre los dedos, y en ese gesto sencillo, comprendió que esa pequeña pieza de acero era, al mismo tiempo, el final y el comienzo de todo. La cerró en su puño y salió. El aire de la mañana olía a polvo y a salvia. Caminó despacio hasta el hangar, sintiendo cómo el suelo crujía bajo sus botas. El sol se asomaba ya sobre la línea del horizonte, proyectando destellos dorados sobre el metal del edificio. Al llegar, empujó las puertas abiertas y el interior se llenó de luz. El Mustang estaba allí, inmóvil, imponente, con su fuselaje reflejando el amanecer como una hoja de fuego. Junto a él, el prototipo seguía en sombras, esperando un tiempo que aún no había llegado. Catherine se detuvo un momento frente a ambos, percibiendo el contraste. Uno era la perfección del pasado, el otro la promesa del futuro. Y entre los dos, ella, el puente que su padre había imaginado. Poco después llegó White. Conducía su viejo camión, levantando una nube de polvo que se dispersó lentamente tras detenerse. Bajó con una caja de herramientas en una mano y una sonrisa cansada en el rostro. ¿Dormiste algo?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No podía. Hoy es el día. Él asintió sin decir nada, como si hubiera esperado esas palabras toda su vida. Durante las horas siguientes, trabajaron juntos en los últimos preparativos. Revisaron los alerones, el tren de aterrizaje, el sistema de combustible. White inspeccionó los indicadores del tablero con precisión quirúrgica. Tu padre era meticuloso, dijo mientras ajustaba una válvula, pero también intuitivo. Sabía cuándo confiar en la máquina y cuándo dejar que la máquina confiara en él. Esa es la diferencia entre volar y simplemente pilotar. Catherine lo observó en silencio, comprendiendo poco a poco que lo que estaban haciendo no era solo una reparación, sino una ceremonia. Cuando todo estuvo listo, White se apartó un paso y la miró. Si quieres hacerlo, ahora es el momento. El viento está tranquilo. El aire te espera. Ella asintió. Caminó hacia el avión, con las piernas temblando ligeramente. Subió al ala, luego al asiento. El cuero del interior estaba frío al tacto. Cerró la cabina y el mundo exterior quedó reducido a un murmullo distante. A través del cristal, vio a White retirarse unos metros, con los brazos cruzados. El silencio dentro era absoluto. Catherine colocó la llave en el encendido y, antes de girarla, respiró hondo. Recordó la voz de su padre, las tardes de infancia, el sonido de las herramientas, la paciencia infinita con la que le explicaba cosas que entonces no entendía. El vuelo no empieza cuando la máquina despega, decía, sino cuando tú decides dejar el suelo. Giró la llave. El motor rugió con un estallido seco. Luego se ahogó. Luego volvió a rugir, más fuerte, más vivo. El hangar se llenó de vibraciones. El Mustang despertaba de su largo sueño. El ruido era ensordecedor, pero en el corazón de ese estruendo había un ritmo claro, constante, como un latido. Catherine sintió que el cuerpo del avión vibraba con el suyo, que ambos compartían una misma energía. White levantó el pulgar.
Ella respondió con un gesto y empujó la palanca de aceleración. El rugido aumentó. El aire dentro de la cabina temblaba. Lentamente condujo el avión hacia la puerta abierta del hangar. El sol inundaba el exterior con una claridad casi cegadora. El viejo camino de tierra que conducía al campo de vuelo era ahora una franja de arena endurecida, marcada por las huellas del tiempo. A lo lejos, la pista improvisada que su padre había usado en sus pruebas seguía intacta, aunque el concreto agrietado y cubierto de polvo mostraba los años de abandono. Catherine guió el avión hasta el centro del claro. El motor vibraba como un corazón impaciente. Por un momento pensó en detenerse. El miedo, antiguo y humano, la atravesó como una corriente eléctrica. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si nunca volvía a tocar tierra? Pero enseguida sintió otra cosa, más fuerte que el miedo. Una certeza, una voz que no venía de fuera, sino de dentro. «Vuela, hija». Era la voz de su padre, no como un recuerdo, sino como una presencia que llenaba el aire. Empujó la palanca hacia adelante. El Mustang comenzó a moverse, primero despacio, luego con velocidad creciente. El suelo vibraba, el aire rugía, y el horizonte se acercaba con una urgencia indescriptible. Cuando alcanzó la velocidad necesaria, tiró suavemente del control. Por un instante, nada cambió. Y luego, el milagro. El temblor desapareció. El ruido se transformó en un canto. La tierra quedó atrás. El avión se elevó. El cielo la envolvió con una claridad imposible. Todo lo que había sido peso se volvió ligereza. El sonido del motor era ahora un acompañamiento armónico, una música que llenaba el vacío. El desierto se extendía abajo, una extensión infinita de color dorado y sombra. Catherine soltó una carcajada que se perdió en el rugido del viento. No era solo el vuelo lo que la hacía reír, sino la comprensión profunda de lo que su padre había querido enseñarle. No se trataba de máquinas ni de velocidad. Se trataba de comprender el aire, de dejarse sostener por algo que no se puede ver, pero que existe, como la fe. Giró el avión hacia el norte, ascendiendo un poco más. El sol le golpeaba el rostro, y el viento, aunque feroz, era limpio, puro. Podía ver las colinas a lo lejos, los caminos que se cruzaban como hilos olvidados, y en medio de todo, la casa y el hangar, diminutos y reales. Desde esa altura, la vida se veía distinta, despojada de lo pequeño, lo trivial. Todo adquiría un orden, una calma que solo se experimenta cuando uno está por encima del ruido. White, desde el suelo, la observaba con los ojos entrecerrados. Su silueta se recortaba contra el brillo del sol, y por un momento creyó ver otra figura junto a él, una sombra que no era suya, un eco del pasado. «Lo hiciste, Jack», murmuró. Ella lo logró. En el aire, Catherine maniobraba con cuidado. El avión respondía con docilidad, como si reconociera la sangre de quien lo pilotaba. Hizo un giro suave hacia el este, sintiendo cómo las alas cortaban el viento con precisión. La sensación era indescriptible. El cuerpo entero convertido en extensión del metal, la mente libre de todo pensamiento ajeno. En un instante, comprendió lo que su padre había querido decir cuando hablaba de ver el cielo con sus ojos. Era eso, la unión perfecta entre el hombre y la máquina, entre el sueño y la realidad, entre lo finito y lo eterno. Después de varios minutos comenzó el descenso. El suelo se acercaba despacio, y con él regresaban los sonidos de la tierra. El silbido del aire, el rugido del motor al reducir velocidad, el roce del viento contra el fuselaje. La pista se dibujó frente a ella. Bajó el tren de aterrizaje y, con una precisión casi instintiva, alineó la trayectoria. Tocó tierra con suavidad, casi sin sacudidas, y el avión rodó unos metros antes de detenerse por completo. El silencio que siguió fue tan perfecto que parecía imposible. White se acercó mientras ella abría la cabina. El rostro de Catherine estaba cubierto de sudor y polvo, pero sus ojos brillaban con una luz que él reconoció al instante, la misma que había visto en los ojos de su amigo hacía muchos años. «Lo sentiste, ¿verdad?», dijo el anciano. Ella asintió sin poder hablar. «Ahora entiendes lo que él buscaba». Ella bajó del avión y sin decir palabra, lo abrazó. Permanecieron así un largo rato, en silencio, mientras el viento soplaba a su alrededor,
levantando pequeñas nubes de polvo que se deshacían en el aire. El sol comenzaba a descender cuando regresaron al hangar. Catherine caminaba despacio, con la llave en la mano, como si llevara algo sagrado. Dentro, el aire aún vibraba con el eco del motor. Se detuvo frente al prototipo, que permanecía en sombras. «Aún no es su momento», dijo White, comprendiendo su pensamiento. Ella sonrió. «Lo sé, pero llegará». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Catherine salió al porche con una taza de té. El aire era frío y el silencio absoluto. En la distancia, el hangar se recortaba contra la luz de la luna, sereno, majestuoso. Se sentó y miró hacia arriba. El cielo estaba tan claro que podía ver la línea tenue de la Vía Láctea cruzando el firmamento. Pensó en su padre, en su voz, en las horas que había pasado observando el cielo desde aquel mismo lugar. Sonrió. «Lo hice, papá», murmuró. «Volé contigo». El viento respondió con un susurro leve, y durante un instante creyó escuchar el eco de un motor lejano, un sonido que ascendía desde el horizonte hasta perderse entre las estrellas. Cerró los ojos y lo dejó ir, sabiendo que el vuelo no había terminado. Porque el vuelo, entendió, no era solo un acto de elevarse, era un modo de permanecer. Y mientras la noche avanzaba sobre el desierto, Catherine Miller, hija de un hombre que había creído en el cielo, sintió por fin que ella también pertenecía a él. La mañana siguiente amaneció con una calma tan profunda que el aire parecía contener la respiración. El desierto estaba envuelto en una claridad pálida, como si el cielo hubiera querido borrar todos los rastros del día anterior para ofrecerle un lienzo nuevo. Catherine se despertó antes de que el sol alcanzara el horizonte. El sueño había sido ligero, interrumpido por imágenes del vuelo, por el sonido del motor que seguía resonando en su memoria, por el eco de la risa de su padre mezclada con el viento. Cuando se levantó, la casa estaba sumida en ese silencio espeso que solo se encuentra después de los grandes momentos. Aún así, en su pecho sentía una vibración que no pertenecía al descanso, sino a la vida. El vuelo no había terminado en la pista, había seguido dentro de ella. Se preparó un café y lo bebió lentamente, mirando por la ventana hacia el hangar. En la luz temprana, el metal reflejaba tonos de oro apagado. El Mustang descansaba dentro, inmóvil pero no inerte, como un ser que había cumplido su destino y aguardaba el siguiente movimiento. A su lado, el prototipo seguía dormido bajo la penumbra, esperando el futuro que le correspondía. Catherine sintió que ambos formaban parte de una conversación sin palabras, pasado y porvenir dialogando en el idioma del aire. Ella era la intérprete. Más tarde, escuchó el motor del camión de White acercándose. La vieja camioneta avanzaba despacio, levantando un rastro de polvo que el viento dispersaba con suavidad. Cuando él bajó, se quitó el sombrero y le sonrió con esa expresión serena de los hombres que han vivido lo suficiente para saber que algunas cosas son más grandes que ellos. «¿Dormiste algo?», preguntó. «Un poco», respondió ella. «Pero sigo oyendo el motor». White rió bajo. «Eso no se va. Lo seguirás oyendo toda la vida. Es el sonido de los que han tocado el cielo». Entraron juntos al hangar. El aire tenía aún el aroma de metal caliente y combustible, como si el vuelo del día anterior hubiese dejado una marca invisible. White se acercó al Mustang, pasó la mano por el fuselaje y murmuró: «Nunca la vi volar tan bien, ni siquiera cuando Jack la probó por última vez. Lo hiciste justo como él lo habría hecho». Catherine asintió, conmovida por el tono casi reverente del anciano. «No lo hice sola», dijo. «Él estuvo conmigo». White levantó la vista y sus ojos brillaron con algo más que la luz del amanecer. «Siempre lo está». El resto de la mañana transcurrió entre pequeñas reparaciones y silencios compartidos. Revisaron los niveles de aceite, limpiaron los instrumentos, ajustaron un par de tornillos sueltos, pero cada gesto tenía el aire de un ritual, como si en lugar de mantener una máquina, estuvieran preservando un alma. En un momento, Catherine se detuvo frente al prototipo. La superficie del avión relucía suavemente bajo el polvo. En el costado las letras blancas, EM, parecían mirarla con una calma expectante. «Este era para ti», dijo White, situándose a su lado. «Tu padre no lo construyó para volarlo él, lo construyó para que tú lo terminaras».
Ella se quedó mirándolo, sintiendo cómo las palabras del anciano se hundían en su interior. «Lo sé», respondió al cabo. «Lo sentí desde el primer día». Durante semanas, Catherine y White trabajaron sin descanso. Lo que había comenzado como un intento de comprensión se transformó en una misión. Organizaron el taller, clasificaron las herramientas, limpiaron cada rincón del hangar hasta que volvió a brillar. Descubrieron viejas cajas llenas de cartas, fotografías, planos, insignias de vuelo y documentos que contaban la historia de su padre con más verdad que cualquier relato familiar. Entre esos papeles encontraron mensajes de antiguos compañeros, ingenieros y pilotos que hablaban de él con respeto. Jack Miller creía en el cielo más que nadie, decía una de las cartas. No en el cielo religioso, sino en el cielo de los hombres libres. Esos hallazgos encendieron en Catherine una idea que comenzó como un susurro y fue creciendo hasta volverse necesidad. No podía permitir que todo aquello se perdiera otra vez en el silencio. Su padre había construido algo más que aviones. Había construido una historia digna de ser contada. Una noche, mientras el viento del desierto soplaba contra las ventanas, le confesó su pensamiento a White. «Deberíamos abrirlo al mundo», dijo. «No como un museo cualquiera, sino como un lugar vivo, para que la gente entienda quién fue realmente y por qué hizo lo que hizo». White la miró largo rato sin hablar. Luego asintió despacio. Sí, él lo habría querido así. Nunca buscó reconocimiento, pero sí esperanza. Si logras que alguien entre aquí y sienta eso, su trabajo habrá valido. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de tareas. Catherine se puso en contacto con el ayuntamiento del pueblo más cercano, con asociaciones de aviación, con periodistas locales. Al principio, la respuesta fue escéptica. ¿Quién querría visitar un hangar perdido en medio del desierto? Pero poco a poco, la historia empezó a correr de boca en boca. Algunos recordaban a Jack Miller, el hombre excéntrico que vivía entre motores y que aseguraba poder construir el avión del futuro. Otros habían oído rumores de vuelos nocturnos, de pruebas secretas, de una aeronave que desaparecía entre las estrellas. El misterio atrajo la curiosidad, y la curiosidad, la atención. Los primeros visitantes llegaron sin aviso, viejos mecánicos, pilotos retirados, jóvenes aficionados. Traían consigo herramientas, fotografías, piezas de repuesto. «Tu padre me ayudó una vez con mi motor», dijo uno, «y nunca aceptó dinero». Otro contó cómo Jack había arreglado un avión estropeado en mitad de la noche para que un piloto pudiera regresar a casa. Dijo que no podía dormir sabiendo que una máquina quería volar y no podía. Catherine escuchaba todas esas historias con una mezcla de orgullo y tristeza. Cada testimonio añadía un matiz nuevo al retrato del hombre que había conocido solo parcialmente. Su padre había sido mucho más grande de lo que ella había imaginado. Con la ayuda de White y de aquellos voluntarios, el hangar se transformó. Pintaron las paredes, repararon las luces, instalaron vitrinas para los objetos personales y paneles explicativos para los visitantes. En el centro, el Mustang fue colocado como pieza principal, brillante, restaurado hasta el último detalle. A un costado, el prototipo permanecía todavía sin completar, pero su presencia imponía respeto. Era el símbolo de lo que aún estaba por venir. En la entrada, Catherine colocó un cartel sencillo: Jack Miller Aviation Heritage Hall. Debajo, grabó en letras pequeñas la frase que había encontrado en uno de los cuadernos: «El vuelo es la memoria de la caída, redimida». El día de la inauguración amaneció con un cielo despejado y un viento leve del este. Desde temprano comenzaron a llegar vehículos por el camino de tierra. Autos antiguos, motocicletas, incluso pequeñas avionetas que aterrizaban en la pista improvisada. Hombres y mujeres de distintas edades descendían con ojos brillantes y sonrisas discretas. Algunos vestían chaquetas de piloto, otros llevaban fotos enmarcadas o recortes de periódicos. Catherine los recibió uno por uno, estrechando manos, agradeciendo palabras. White, de pie junto a la entrada, observaba la escena con una satisfacción silenciosa. A mediodía, cuando el hangar se llenó, Catherine subió a una pequeña plataforma improvisada. El murmullo del público se apagó lentamente. Respiró hondo y comenzó a hablar.
Su voz, al principio temblorosa, fue ganando firmeza con cada frase. Durante muchos años, dijo, mi padre fue recordado solo como un hombre que soñaba demasiado. Se burlaban de él por vivir entre motores que ya nadie quería y por hablar de un cielo que parecía inalcanzable. Pero él no buscaba reconocimiento ni gloria. Lo que quería era construir algo que conectara a las personas con lo mejor de sí mismas, su deseo de libertad. Hoy, al abrir estas puertas, no solo estamos mostrando sus máquinas, estamos compartiendo su fe. Hubo un silencio largo, casi reverencial. Luego, una ovación lenta, profunda. Algunos lloraban, otros aplaudían con fuerza. Un grupo de motociclistas encendió sus motores, y pronto el aire se llenó del rugido de decenas de cilindros que sonaban al unísono, como una oración mecánica dirigida al cielo. El sonido se expandió por el desierto, rebotando en las colinas, hasta perderse en la distancia. Catherine bajó de la plataforma con lágrimas en los ojos. White se acercó, la abrazó con cuidado. Él está aquí, susurró, en cada sonido, en cada chispa. Entre la multitud, Catherine vio rostros familiares y otros desconocidos. También vio a su tío y a su tía, de pie junto a la puerta, observando sin decir palabra. Sus rostros eran una mezcla de desconcierto y vergüenza. Ya no podían negar lo que tenían ante ellos. El hangar, que habían querido demoler, se había convertido en un santuario. No para la nostalgia, sino para la fe en lo posible. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no sintió rencor, solo compasión. Sabía que, aunque jamás entenderían del todo, también formaban parte de esa historia. Cuando cayó la tarde y el cielo comenzó a teñirse de cobre, los últimos visitantes se marcharon. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio habitado, lleno de ecos, de voces, de risas. Catherine se quedó sola en el hangar, sentada frente al Mustang. La luz del atardecer se reflejaba en el metal, tiñéndolo de naranja. En la penumbra, el prototipo relucía suavemente, como si respirara. Se levantó, caminó hacia él y apoyó la mano sobre la superficie. Pronto, murmuró, te haré volar. Salió al exterior cuando las primeras estrellas comenzaban a encenderse. El aire del desierto era fresco y el horizonte ardía con los últimos tonos del sol. Desde el porche de la casa podía ver el cartel iluminado con una lámpara tenue. Jack Miller Aviation Heritage Hall. Las palabras parecían flotar sobre la oscuridad, como una constelación nueva. Se sentó en el escalón, abrazando sus rodillas, y miró hacia el cielo. La luna ascendía despacio, redonda y silenciosa. Cerró los ojos y escuchó. El viento se deslizaba entre los arbustos, y en algún punto del espacio, un sonido casi imperceptible le llegó. Un rumor de hélices que giraban, una vibración que reconoció de inmediato. Sonrió. No era el eco del Mustang ni el zumbido del prototipo. Era algo más sutil, más vasto. Era la voz del cielo mismo, devolviéndole la promesa de su padre. Cuando abrió los ojos, el hangar brillaba con la luz plateada de la luna. Por un instante, juraría que vio dos sombras moverse dentro, la suya y otra más alta, inclinada sobre el avión, como si aún ajustara una pieza o midiera un ángulo. No sintió miedo, sintió compañía. La noche avanzó despacio. Catherine permaneció allí hasta que el frío la obligó a entrar. Antes de cerrar la puerta, miró una vez más hacia el hangar. En el vidrio, el reflejo de las estrellas se mezclaba con el de los aviones, y el conjunto parecía un solo ser, mitad tierra, mitad cielo. Vuela para siempre, papá, susurró. Y al hacerlo, comprendió que el legado no era una cosa que se guardara, sino algo que se vive. Su padre había construido alas. Ella había aprendido a usarlas. Y en el silencio infinito del desierto, bajo la cúpula inmensa de la noche, supo que aquel vuelo no terminaría nunca. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubre muchas más historias como esta. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos desde dónde nos estás viendo.